Muchas gracias. Y bueno, qué nostalgia que me siento en clase de nuevo. Yo soy profesora desde hace más de 10 años y pues va a ser inevitable que esto lo comience a dar como una clase. Lo siento, discúlpeme el público no universitario, pero aquí va a ser distinto a las conferencias anteriores, que fueron más expositivas, magistrales. Aquí pues bueno, va a ser imposible que no lo haga. Y como en todas mis clases, yo siempre comienzo preguntando, conversando con los alumnos. Así que díganme, de los que están acá, ¿cuántos estudian historia? Levanten la mano. Excelente, la mayoría, muy bien. ¿Cuántos de los que están acá han llevado o están llevando el curso de historia en América? Ah, ya se fregaron ya. Salió otro grupo acá para rescatarlos. No se preocupen. Los que han levantado la mano entonces, ¿qué saben de los incas? No, sin miedo. Acá, para su suerte, a diferencia de mi clase, acá no los puedo jalar. Si estuvieran en mi clase, ahí se están fregados. Pero acá, digan lo que han leído, lo que han estudiado, lo que han escuchado en clase o lo que se les venga en cualquier momento a la mente. Ajá. Que se ubicaban en el actual Perú. Sí, muy bien. Empezaron en el actual Perú, en Cusco, pero en su mayor extensión ocuparon Colombia, el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, el norte de Argentina y Chile. Prácticamente toda la cordillera de los Andes. ¿Quiénes eran los incas? ¿Qué les suena? ¿Qué hicieron? ¿Por qué estudiarlos? ¿Por qué fueron importantes? ¿Quién les mató? Pero ojo, ese es el imperio, pero el inca como persona. No, el inca es el rey. Ya. En mayúsculas. Ajá. Y bueno, sabemos que posiblemente están organizados en una diarquía, posiblemente. Ah, la teoría de Rogorowski. Bien, ya. Que se note que está en clase. Profesora, punto acá. Y que, bueno, de forma mítica, sabemos que se organizaban en 4 suyos también. Muy bien. Que formaban el Tihuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Acá. Tahua es 4. Sí. Tahuantinsuyo. Los 4 suyos. Muy bien, no, excelente, esto es excelente. Ahora en general, para todos, porque esto ya es más cultura general. ¿Qué pasó con los incas? Fueron derrotados por los españoles. ¿Y qué les hicieron los españoles cuando los derrotaron? Los asimilaron, bien. Y por lo tanto, ¿qué sucedió con los incas? ¿Quién fue el último inca? Cultura general. Atahualpa, así es. ¿Y qué estaba haciendo Atahualpa antes de la llegada de los españoles? Estaba en una guerra civil fratricida con su hermano Huáscar. Muy bien, tú ves mi canal. Eso es asegurado. ¿Por qué Huáscar se estaba peleando con Atahualpa? Por el trono inca. ¿Qué había pasado con el inca? Se murió. Muy bien. El último inca imperial, por decirlo, que dominaba todos los Andes, todo el Tahuantinsuyo, se llamaba Huayna Cápac. ¿Han escuchado? Huayna Cápac, 13º inca de la Cápac Cuna, o sea, de toda la sucesión de incas. Muere intempestivamente.
¿De qué muere? Esa es pregunta trampa porque nadie lo sabe hasta ahora. Se dice que de viruela, pero por ahí han salido unos documentos que fue envenenado por un curaca. Es posible también. Así que no se sabe. La cosa es que de un momento a otro muere y sus dos hijos entran en una guerra fratricida que desgarró al imperio inca, lo partió en dos. No sé, bueno, esto sí se suele contar, no es conocido, la guerra entre Huáscar y Atahualpa, pero tal vez no sea tan conocido hasta qué punto estos dos hermanos se agarraron a batacazos entre ambos. Cuando Atahualpa vence a Huáscar, y digo Atahualpa entre comillas, porque Atahualpa iba a la retaguardia. Los que estaban de avanzada eran sus generales, Quisquis y Chalcuchimac. Anoten lo que viene en el examen, ¿no, profesor? Esa va a ser la fija. Quisquis y Chalcuchimac, los generales de Atahualpa, iban delante de él. Capturan a Huáscar, lo amarran del cuello como un esclavo y entran con Huáscar jalándolo como un perro a Cusco. Y se dice que su madre, al verlo así, se le acerca y públicamente lo agarra a cachetadas, como las madres de antaño, ¿no? Las personas mayores me entenderán, cuando se portaban mal los hijos. Y le dice: todos los males que nos vengan a nosotros de aquí en adelante serán tu culpa. Y realmente el castigo de la madre de Huáscar se quedó corto, porque lo que hicieron los generales de Atahualpa en el Cusco fue terrible. Le mataron a todas las mujeres y sus hijos delante de los ojos de Huáscar. Y a las que estaban embarazadas les arrancaban el niño del vientre. Es una cuestión descarnada, brutal. Ya se imaginan qué es lo que pensaban los cusqueños de Atahualpa. A ver, ustedes, pónganse los zapatos de un cusqueño de la época, aliado de Huáscar. Vienen Atahualpa del Norte y sus generales y te matan a toda la familia delante de tus ojos, y tú como aliado te comienzan a perseguir. ¿Te tienes que esconder o te tienes que o te matan? ¿Qué opinas de Atahualpa? Y en eso escuchas que vinieron unos barbudos del mar en casas flotantes y lo atraparon a Atahualpa y lo ejecutaron. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¡Que viva! ¿No? ¡Claro! ¡Ole! ¡Exacto! ¡Justicia divina! Estos deben ser huiracochas que han regresado del mar y por eso los llamaban los huiracochas. ¡Claro! ¡Felices! Cuando Pizarro captura a Atahualpa y Atahualpa es ejecutado, en el Cusco hicieron fiesta. Algo que el día de hoy no se entiende, ¿no? Porque claro, dice: oye, pero si el Cusco era inca y Atahualpa era el último inca, ¿cómo festejan que muere al contrario? No, no, pues esto es explicable por la guerra civil, la guerra fratricida entre los hermanos. Y es por eso que cuando Pizarro entra a Cusco, dicen las probanzas que fue recibido con holgura. ¿Qué significa que fue recibido con holgura? Con fiesta, con fastuosidad, con alegría, ¿no? Esto rompe el discurso que se suele contar comúnmente, que los españoles llegaron a imponer una cultura, un sistema político. Y de hecho se rompe ya de por sí cuando vemos esta estatua que se encuentra en la ciudad de Lamas, al norte del Perú, en donde se encuentra un conquistador dándose la mano con un natural. Y esto refleja mejor el proceso de conquista que el discurso de enfrentamiento, de oposición, de rivalidad, de enemistad
que se suele decir comúnmente y de forma muy simplificada. Y claro, muchos lo interpretan como que esa fue la alianza de Pizarro con los pueblos oprimidos por los incas, ¿no? Que ahí les pongo la lista: Huancas, Huaylas, Chancas, Tayanes, Tarmas, Cañaris, Caranquis y otros más que cuando los menciono en España causan mucha gracia, como los chachapoyas, ¿no? Pero así se llamaban, por si acaso, ¿eh? Tienen que ir ustedes a Chachapoyas, precioso es. También a Tarapoto, así es. Sin embargo, la alianza de Pizarro no fue solamente con estas etnias que habían sido conquistadas por los incas, fue con los mismos incas. Y ahí viene el título, los incas hispanos, que me dicen: oye, pero ¿cómo es posible? Pero si los incas fueron sometidos por los españoles. Un momentito. Los incas estaban divididos en dos: en el bando huascarista y el bando atahualpista. Y por eso, cuando Pizarro se enfrenta a los atahualpistas, ahí mismo tiene el apoyo de los huascaristas. Y es por eso que Pedro de Peralta nos dice, como bien dijiste anteriormente, la incorporación del reino peruano al imperio hispano fue principalmente a través de un pacto. Fue un sistema de alianzas. Un sistema de alianzas y confrontaciones. Porque existían muchos bandos en la época. Es una ridiculez colocar el proceso de conquista como una guerra entre incas y españoles. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Porque ya vimos que los incas estaban divididos entre atahualpistas y huascaristas. Posteriormente, cuando derrotan a los generales atahualpistas, existe otra guerra entre hermanos, entre Manco Inca y Paullo Inca. Se vuelven a formar otros dos bandos. Y posteriormente los mismos españoles entran en guerra entre los pizarristas y los almagristas, la guerra civil entre conquistadores. Y todos esos bandos comienzan a aliarse y a pelearse, ¿no? Entonces es así que se subleva Manco Inca y Paullo Inca, su hermano. Primero se une Almagro. Y cuando Almagro se pelea con los pizarristas, Paullo Inca se pasa al lado de los pizarristas y Manco Inca comienza a apoyar a los almagristas. Entonces es una red de alianzas y confrontaciones que incluso van cambiando de bando de acuerdo a cómo se dan las circunstancias y también los intereses. Este sistema de alianzas reposaba sobre el poder de los curacas. Y eso venía desde la época del Inca. Cuando el Inca... esta es otra. La etapa imperial fue muy corta. Es recién a partir del 9º Inca que comienza la expansión. Los primeros 8 incas gobernaron el Valle de Cusco, rodeados de enemigos, donde iban avanzando o retrocediendo. Y es a partir del 9º Inca, Pachacútec Inca Yupanqui, que vendría a ser como el Julio César andino. Él es el que comienza la expansión continuada por su hijo Túpac Yupanqui, que es el que llega ya por todos los Andes. Y ahí mismo viene Huayna Cápac, de que les había hablado, ¿no? Muere tempestivamente y la guerra entre hermanos. O sea, fueron 3 generaciones las que vieron al gran Inca vestido de oro y que era llevado en una litera por 300 siervos. Fueron 3 generaciones. Muy poco tiempo para una expansión tan rápida que ya me habían dicho ocupaba desde Colombia hasta Chile. Y por eso la política del Inca era expandirse primero a través de alianzas. Esas mismas alianzas
fueron las que tomaron los españoles. Y es por eso que dice: los españoles identificaron que el sistema organizacional del Tahuantinsuyo, que reposaba en el poder de los curacas y señores del pueblo, era altamente eficiente y replicable en el virreinato. Pero claro, si bien el Inca ha hecho alianzas con todos los curacas, y eso es eficiente y funciona, y el curaca tiene su autonomía, y al Inca le paga tributo y le entrega hombres para cuando va a la guerra, vienen los españoles y le dicen: oye, en lugar de hacer eso con el Inca, lo haces con el rey de España. Y el curaca decía: bueno, ¿por qué? Porque un curaca Huanca, un curaca Cañaris, que es la zona de Ecuador, un curaca Tayán, que es el norte del Perú, o una curaca, porque los tayanes eran un matriarcado. Si les interesan matriarcados, busquen la historia de los tayanes. Es de los pocos matriarcados de la historia que practicaban la poliandria. ¿Qué es la poliandria? A ver, chicas, ¿qué cosa es la poliandria? Una mujer con variedad. Te identificas como chica, veo. Porque dije chicas con y le robaste la respuesta. Qué moderno. La poliandria es que una mujer, es lo contrario de la poligamia. En la poligamia es un hombre que tiene varias mujeres, ¿sí? ¿No es poliginia? También se le llama así. Y en el caso de los tayanes, o la curaca de los tayanes, que se llamaba la capullana, búsquenlo después en Google, busquen la historia de la capullana, es hermosa. Bueno, es hermosa la capullana, pero también es hermosa su historia. Era hermosa la capullana porque Pedro el Halcón se le enamoró y se quedó ahí perdido en Tumbes. La capullana tenía varios maridos. Y si uno no se portaba bien, lo despedía y tomaba uno nuevo en matrimonio, y en el matrimonio el antiguo tenía que estar en un rincón como señal de vergüenza. Mejor no les doy más ideas a las chicas. Todos estos curacas, ¿no? Tayanes, huancas, huaylas, cañaris, veían tan extranjero al Inca como al rey español. No es que había un concepto de nación como la actual, para ellos su nación era su etnia. Entonces, el español era tan extranjero como el Inca, y servir a uno o al otro, pues para sus fines prácticos era lo mismo. Y es por eso que los españoles utilizaron este mismo sistema, lo replicaron, lo continuaron, pero no solamente con los curacas, también con los descendientes incas de Cusco, que habían sido aliados de Huáscar, y que por lo tanto hicieron esta alianza con Francisco Pizarro. Estos descendientes incas eran incas con título, como el que vemos acá, este de la imagen. Este se llamaba Marcos Chihuantopa Inca, de la familia de Yoque Yupanqui, tercer inca del Cusco. ¿Cómo sabemos que es inca, aparte de que tenía el nombre inca? Tiene algo de reconocible de los incas ahí, para que no se olviden los que van a estudiar historia de América. Este flequillo rojo de lana que cuelga sobre su sien era la borla del Inca y solo podía ser utilizada por el Inca. ¿Cómo se llamaba? ¿La has visto antes? Pero tienes el nombre en la punta de la lengua, porque el nombre es facilísimo. Se llama la mascaipacha. Pregunta el examen también, ¿no? Anótenlo, ¿ah? Esa va a ser la fija también. La mascaipacha o mascapaicha, según otros autores, es ese flequillo rojo que solo podía usar el Inca o los descendientes. Todos los que vayan a ver con esto, ese es Inca o descendiente de Inca.
por ahí había un cuadro en donde el que le tocaba la corona no era descendiente de Inca y no le permiten usarlo. Pero bueno, esa es otra historia. Según esta descripción, que acá obviamente no se lee, pero que yo me tuve que ir hasta el Museo Inca de Cusco. Toda esta serie de cuadros están en el Museo Inca de Cusco. Me fui solo para leerla, a ver qué decía acá. Y dice: Marcos Chihuantopa Inca, alférez real por la gracia de Dios y de la panaca del tercer rey del Perú, Yoqueyupan. Alférez real. Conocen la historia de lo que era un alférez, quien lleva el estandarte del rey, que es el que lleva en la mano derecha. Estos eran los incas hispanos, porque tenían el título inca, llevaban la borla del inca de la cabeza, tenían la autoridad del inca en Cusco, hablaban quechua, pero al mismo tiempo hablaban español, hablaban latín, eran católicos y los principales aliados del rey de España en el Perú, por eso eran hispanos, y de ahí viene el nombre del libro, Los Incas Hispanos. ¿Cómo sabemos que eran católicos? Bueno, acá no se nota, ¿no? Pero acá sí. Este que vemos acá es Alonso Chihuantopa Inca. Está más vestido como inca, ¿no? Seguramente es de una etapa más temprana que Marcos. Alonso Chihuantopa Inca también tiene la borla del inca, lleva el uncu. El uncu es este camisón que llega casi hasta las rodillas sin mangas, que era propio, típico de los incas. El escudo que le dio el rey de España en la mano izquierda y una cruz en la mano derecha, porque como dije, fueron fervientes católicos y de hecho los que fundaron las primeras parroquias en el Cusco fueron incas. Específicamente un hijo de Huayna Cápac, que ya lo he mencionado antes, Pauyu Inca. Pauyu Inca fue el primero en convertirse voluntariamente. Pidió el bautizo. Se bautizó como Cristóbal Pauyu Inca. Y junto a su palacio de Colcampata, destina un terreno para que se funde la ermita de San Cristóbal, que después se convertiría en la parroquia de San Cristóbal de Cusco, que existe hasta el día de hoy. Y su hijo Carlos Inca funda la parroquia de la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, estos incas prestaron su patrimonio, sus tierras, sus bienes para la fundación de parroquias y para impulsar la evangelización. ¿Qué es lo que dice acá, no? Mantuvieron sus tierras, palacios, siervos, recibían pensiones vitalicias concedidas por la corona española, administraban lucrativas actividades económicas y sus hijos contrajeron matrimonio con ricos vecinos españoles y unieron sus apellidos a las casas más importantes de Europa. Y eso lo vemos en otro cuadro, que es el que está acá. Así que de acá van a salir listos para su curso de Historia del Arte. Para cuando lleven Historia del Arte, hoy un trabajo de investigación, arte americano, pum, acá ya cogen el PPT de Rafael Aita, listo, con esto van a tener para hacer la tesis. Este cuadro de acá, ¿lo han visto? Levanten la mano, ¿cuántos han visto antes este cuadro? Ya. Ustedes son los que han visto el documental España, la primera globalización. Porque ahí es donde sale. Al final del documental sale este cuadro. ¿Y saben por qué sale? Bueno, por dos razones. Primero, porque lo trajeron al Museo del Prado. Entonces lo pudieron grabar acá. 2019 vino al Prado. Y ahí es donde se realiza la grabación. Pero además sale en el capítulo sobre el mestizaje. Y es porque, claro, me van a decir, ah, claro, aquí yo veo dos matrimonios mestizos, entonces sí, pues es un cuadro de mestizaje. Sin embargo, siendo un poco más críticos, uno se podría preguntar
¿Y por qué no muestran un cuadro sobre el matrimonio de Pizarro? A ver, alumno, ¿con quién se casó Francisco Pizarro? Pregunta examen también, ¿eh? ¿Con quién se casa Francisco Pizarro? Muy bien. Con Quispe Sisa, hermana de Atahualpa. Atahualpa le entrega a su hermana a Pizarro en matrimonio, para que lo apunten como dato de su curso. Le entrega a su hermana en matrimonio y Pizarro toma como esposa a Quispe Sisa, bautizada como Inés Huaylas Yupanqui. Y tienen como hijos a los primeros mestizos del Perú, a Francisca y Gonzalo Pizarro Yupanqui, que Francisca regresa, después de que lo matan a Pizarro, la tienen que sacar a la niña de ahí, y regresa a vivir a Trujillo. Y si ustedes van a Trujillo, van a ver la casa, en la casa de los Pizarro, van a ver el busto de Francisca Pizarro Yupanqui, que vivió ahí con su tío Hernando, se casó después con Hernando Pizarro. Oye, ¿por qué no colocan un cuadro de eso, no? Pero si esa es la Malinche del Perú. Claro, así como Cortés y la Malinche, Pizarro e Inés Huaylas. ¿No sería más lógico? ¿No les parece? ¿Por qué ponen ese cuadro? Ah, porque la historia que tiene este cuadro. Que acá vemos unos sujetos que no sabemos quiénes son. Pero si supiéramos quiénes son, diríamos, hay que poner ese cuadro. Ya, cuando lo vean, ya lo van a ver con otros ojos. Ya van a decir, lo que me dice este cuadro es bravo. Y para ubicarnos, les he puesto nombres. La mujer que está en el centro es Beatriz Ñusta. De hecho, el cuadro se llama El matrimonio de Beatriz Ñusta, a pesar que hay dos matrimonios. Beatriz Ñusta es hija de la pareja que está, o de la familia que está aquí arriba. Ustedes ven que aquí arriba hay una familia netamente incaica. De hecho, eran incas, los incas de Vilcabamba. Este que está acá es Sayri Túpac, nieto de Huayna Cápac. Sayri Túpac, Manco Inca, perdón, Huayna Cápac, Manco Inca, Sayri Túpac. Es el nieto de Huayna Cápac. Se casa con Cusi Guarmay, que es la mujer que está acá, y tienen una hija, Beatriz Ñusta, que es entregada en matrimonio a Martín García de Loyola, sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, y por eso aparece aquí el santo jesuita. Y ellos tienen una hija que se llama Ana Lorenza de Loyola Ñusta, que se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja. Y los que conocen la historia de la familia Borja y el duque de Gandía, ya saben de lo que estoy hablando de acá. Que esto que vemos es un juego de tronos incaico. Porque el cruce de casas que vemos se expresa solapadamente en el cuadro, pero lo que hay detrás es lo que aparece en este árbol genealógico. Vamos a explorarlo tranquilos. Sí, ya les vi la cara de ataque de pánico, la cara que yo ponía cuando veía un integral triple. ¿Qué es lo que explica este cuadro? Esta línea es la casa del Inca. Aquí vemos Pachacútec, Tupayupanqui, Huayna Cápac, Manco Inca, Sayri Túpac, que era el señor que estaba arriba del cuadro. Sayri Túpac tiene como... Lo retrocedí. Ahí está. Sayri Túpac
tiene como hija a Beatriz Ñusta. Lo volví a retroceder. Sí, es por... ahí está. Beatriz Ñusta, que se casa con Martín García de Loyola, descendiente de San Ignacio de Loyola, que es la otra rama que está aquí arriba, ¿no? Entonces, acá se une la casa de Loyola con la casa del Inca en Ana Lorenza, que se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja, descendiente del Papa Borja, Rodrigo de Borja, Alejandro VI, que ustedes conocen muy bien por series y películas, y que por el lado de madre es hijo de Juana de Aragón, de la casa de Trastámara. Y por lo tanto, en resumen, lo que te dice este árbol genealógico es que en un mismo árbol se une la casa de Loyola, la casa de Borja, la casa de Trastámara y la casa del Inca. Ni Hollywood se atrevió a tanto. Y lo tenemos en nuestra historia, y la importancia de estudiar la historia compartida, porque yo ahí donde trazo la línea de la historia de España y la historia del Perú. Es una misma historia que se unió incluso en sangre, y por eso es importante estudiarla en conjunto, porque cuando la estudiamos en conjunto encontramos estas maravillas. Y por lo tanto, este señor que está aquí señalado con la flecha, y que le he hecho una amplificación en la siguiente diapositiva, es Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, descendiente de dos santos, de dos papas, de los reyes de Castilla, de los reyes de Aragón y de los incas. Está brava esa historia, ¿no? No sé cómo no han escrito una novela, no han escrito un código da Vinci de esto. Pero está más interesante que el código da Vinci mismo. Yo lo leía y decía, ah no, esto es una novela. Ahora dime que ese señor que está ahí estaba pues oprimido, subyugado, esclavizado por los malditos españoles que vinieron a destruir. Ese hombre era Marqués de Santiago de Oropesa, Marqués de Alcañices con grandeza de España en primera clase y señor de Loyola. Nada menos. Se casa en primeras nupcias con la hija del virrey de Cataluña y en segundas nupcias con la hija del virrey de Granada, y el rey Felipe V va a su matrimonio porque pues ya es uno de la familia, ¿no? O sea, vamos a brindar juntos los dos como hermanos. El rey de hecho los llamaba hermanos y altezas, pero eso lo explico más adelante. Otro caso, Dionisio Inca Yupanqui, también descendiente del Inca, es traído a España de muy joven, se convierte en oficial naval, participa en acciones en el norte de África contra los británicos en Gibraltar, en La Habana, y participa de las Cortes de Cádiz, donde se elabora la Constitución de la Pepa, la famosa Constitución de 1812, tiene un descendiente inca participando ahí. Y les podría seguir hablando de Carlos Inca, de Melchor Carlos Inca, de Juan Bustamante Inca, del Inca Garcilaso de la Vega, que lo conocen más, pero me pasaría todo el día hablando de los incas hispanos, de los descendientes incas aliados de la corona española. A cambio, en el Perú se mostraban estos cuadros. Varios, son 3 o 4 cuadros que muestran lo mismo. ¿Por qué todas estas mercedes con los descendientes incas? ¿Por qué les daban, por qué los engreían tanto? Los traían a España, eran parte del ejército, les daban títulos nobiliarios. A diferencia de los otros curacas que hablamos antes, a la capullana de los Tallanes no le hicieron eso. La dejaron con todos sus maridos ahí en Tumbes. Porque los descendientes incas tenían algo especial, y es la sucesión de los reyes incas con los reyes de España, que es la que vemos acá. En estos cuadros se muestra la capa cuna, los 14 incas,
luego del último Inca Atahualpa, aparece Carlos V, Felipe II, Felipe III y los demás reyes de España. Y lo que está diciendo esos cuadros, el mensaje que daba en la época, era: el rey de España es el sucesor de los incas. Y por eso Carlos V no toma el título de primer emperador del Perú, sino 15º emperador del Perú, reconociendo como legítimos a los 14 incas anteriores que él. Y eso se muestra en la misma simbología en cómo se ve la posición que está Atahualpa, que lo vemos mejor en el otro cuadro, porque le he hecho una amplificación y se muestra Atahualpa entregándole el cetro a Carlos V, que está señalando una cruz en señal de la evangelización. El traslado de poder, de la misma forma como el cetro de Roma pasa a Bizancio y luego al Imperio Carolingio y luego al Sacro Imperio Romano Germánico, el cetro del Inca pasó a manos del rey de España. Lo volvemos a ver en este otro cuadro. Y en respuesta a esto, los descendientes incas llamaban al rey de España con el título de Inca. Fíjense, en 1723 los incas que desfilaron le dedicaron al heredero del grande Inca español y al hijo del más augusto Sol el mayor homenaje. Acá sí nos rompió los esquemas a todos. El rey de España era llamado Inca por los descendientes incas. Cuando tomó el trono Luis I, que reinó pocos años, los descendientes incas proclamaron: ¡viva el gran Inca don Luis I! Aparece en el cuadro anterior, que me lo había saltado. A nuestro poderosísimo Inca, don Carlos II, augustísimo emperador de la América. El rey de España era reconocido en el Perú como el sucesor del Inca. Y a cambio, a los descendientes incas los llamaba hermanos y altezas, concediéndoles todos estos títulos y escudos nobiliarios que representaban su abolengo. He puesto algunos pocos acá, pero si quieren investigar más, hay un artículo que se llama Reconciliación entre incas y españoles a través de la heráldica, en donde muestra todos los escudos que recibieron las distintas panacas y familias incaicas. Además, no era algo solo nominal. Podían presidir todos los tribunales, consejos y cabildos de todos sus reinos, tal como lo vemos acá. Esta es una pintura del Arco del Triunfo. No, perdón, del Arco de la Iglesia del Triunfo, no es el arco. Obviamente no es el arco. Es el arco pintado en la Iglesia del Triunfo, donde vemos 6 personas arrodilladas, 3 hombres y 3 mujeres, que eran las esposas de los 3 hombres que aparecen acá y que les he hecho una ampliación. Porque según el historiador Donato Amado, estos 3 ¿son o no son descendientes incas? ¿Qué opinan? ¿Por qué? Ah, muy bien. Ya están identificando la iconografía. Estos 3 descendientes incas representaban los 3 puestos políticos de poder en el Cusco: el alguacil mayor, el alcalde mayor y el alférez real de Cusco. Y el alférez real era dibujado además en una serie de cuadros del Corpus Christi que está en el Palacio Arzobispal, presidiendo las procesiones, llevando el estandarte del rey a la cabeza de las procesiones. Era elegido una vez al año por el Consejo de 24 electores que había instituido Carlos V a semejanza del Consejo de los 24 que existía en Sevilla y en otras ciudades de España. Este Consejo de los 24
agrupaba a las 12 familias incaicas, a las 12 panacas. Cada una de ellas daba 2 representantes que sumaban los 24. Y el día de la fiesta de San Juan elegían al alférez real, que un mes después tomaba el cargo en la fiesta de Santiago, 25 de julio, y por eso aparece también presidiendo la procesión de Santiago. Algo que me parece sumamente icónico para lo que significa Santiago en España. Pero ahí es donde ven la unión de historias, la unión de sangres, la unión de culturas, y que se expresa en esta última imagen que vemos acá, que es que la sacaron el día de la beatificación de San Ignacio de Loyola. Ese día se cuenta que de la parroquia del Hospital de los Naturales salieron los descendientes incas y los cusqueños con gran estruendo de danzas y música, haciendo un regocijo que se usaba en los tiempos del Inca Huayna Cápac. Mudado a lo divino en Los del Santo, esta procesión recibió la Cofradía de Jesús, que está en la compañía, sacando su niño Jesús en hábito de Inca. Y ahí lo vemos, al niño Jesús, otra vez con la mascaipacha sobre la sien, sí, a semejanza de la iconografía de Cristo Rey, pero en lugar de una corona europea, la corona de los incas, siendo reconocido como rey por los incas. Y esta es, aquí en estas imágenes ven la unión de culturas, el mestizaje, el sincretismo, cómo se respetó lo local, pero integrándolo a lo global. O como dice una frase, separar sin dividir, para unir sin confundir. Que eso es lo que incluso se busca el día de hoy. Y que tal vez deberíamos mirar a esta época para ver cómo se logró esa alianza, esa unión, que fue lo que mantuvo el poder dentro del virreinato del Perú por 300 años. Bueno, ya cumplí el tiempo, así que dejo los últimos minutos para preguntas. Muchísimas gracias, Miguel, por habernoslo traído a la Asociación Ares Cavite. Y pensaba que iba a salir con tu escudo de Capitán Perú, porque lo tiene de fondo siempre. Queda pendiente porque me ocupaba toda una maleta. Bien, entonces tenemos un tiempo a lo mejor para 3 preguntas. O sea, se agradecería que las preguntas sean de verdad preguntas, lo más breve posible. Y Rafael, me imagino que estarás encantada de responder, si no te sacamos de aquí. Bien, pues había una mano aquí levantada, o sea, aquí. Eduardo. Hola, muy buenas. Sí. Esas 3 generaciones que tardó en expandirse lo que es el Imperio Inca, esa rápida expansión luego fue también una causa de que las instituciones no estuviesen bien asentadas ante la conquista, más allá de la guerra civil, que es determinante, a la llegada de los españoles. Y fue motivo de que, especialmente, bueno, de hecho fue motivo de la guerra civil, porque el periodo de los incas en el territorio del actual Ecuador fue menos de 50 años. Y ya desde la época de Huayna Cápac se le venían revelando los quitos, los caranquis, los cayambis. Entonces, ante la llegada de, ante la fragilidad de la autoridad del Inca de Cusco, todos ellos apoyaron a Atahualpa. Y es por eso que en Cusco a las tropas de Atahualpa las llamaban los de Quito. Y se especula, esto nunca se va a saber, ¿no? Pero se especula que el objetivo de Atahualpa, más que de ser inca, era de crear como 2 imperios. Y donde Atahualpa reine en Quito y Huáscar reine en Cusco, por lo menos al inicio, hasta que esto empezó a escalar y ya terminó en una masacre. Pero sí, por supuesto, esta rápida expansión y la falta de consolidación llevó a toda una serie de sublevaciones, revueltas, se iba revelando
en el Collasuyo también, con los mapuches, en la Araucanía, nunca se llegó a entrar completamente, y sí había esta fragilidad interna que precipitó su caída. Otra pregunta aquí. A ver, tengo dos preguntas, voy a tratar de encajarlas en una. Mira, hace poco escuché una expresión de Santiago Armesilla, y que trayendo esta historia a la actualidad, que decía que el europeísmo españolista considera al inmigrante latinoamericano como una mano de obra no cualificada procedente de países bananeros, con deficiencia cultural occidental para entendernos los típicos panchitos. Bueno, pues esta percepción que quizás se mantiene ahora, si lo vemos en la sociedad, tanto en el Perú como aquí, hay expresiones de reivindicación de la bandera de Borgoña, de la Cruz de Borgoña. Sí. En el Perú, a través de movimientos que lo conocerás muy bien. Así es. Bueno, es un poco difícil explicarlo porque son, digamos, ideológicamente están metidos dentro de lo que significaría el liberalismo económico, pero a la misma vez, ¿no? Tienen una especie de tufillo de supremacismo racial respecto a otras personas peruanas. Pero más o menos lo mismo pasa aquí. O sea, hay movimientos de extrema derecha que utilizan la Cruz de Borgoña como reivindicación de un imperio perdido. Entonces, la reivindicación de una bandera como la Cruz de Borgoña, que bien puede ser de unidad bajo un concepto de hispanismo, ¿no se está manipulando para fines ideológicos? Sí. A ver, voy a contar un poco cómo fue este lío que ocurrió con la Cruz de Borgoña en el Perú. Porque nadie conocía la Cruz de Borgoña hasta que comenzaron a salir en marchas. Porque antes la había sacado una asociación hispanista, pero la había sacado un 12 de octubre. 12 de octubre salieron con aspas de Borgoña y salieron con un cartel en donde salía el Inca Garcilaso y decía la unión de dos mundos. Nadie les hizo caso, pasaron desapercibidos. Pero cuando fueron las marchas, producto de todo el caos político, salieron grupos con la Cruz de Borgoña, y ahí sí, como una marcha de repente tiene más imagen mediática, más difusión mediática, salió por todos lados. Y comenzaron a decir, mira, grupos fascistas de supremacía racial. Hay algo bien irónico acá. El grupo, la Asociación Cultural Hispanista, no fue la que sacó la Cruz de Borgoña. Y todos los periodistas decían, fueron los hispanistas que han salido con la Cruz de Borgoña. Y no, en la Asociación Cultural Hispanista, que se llama precisamente Dionisio Inca Yupanqui, se planteó el tema y dijeron, no, somos una asociación cultural y esta es una marcha política. No vamos a salir. Y no fueron ellos. ¿Sabes quiénes sacaron la Cruz de Borgoña? La Asociación Peruanista. O sea, de locos. Fue la Asociación Peruanista, ni siquiera es una asociación hispanista. Y la pregunta es, ¿por qué la Asociación Peruanista salió con la Cruz de Borgoña? Y muchos lo entendieron como el mensaje político que dice, sí, un mensaje de alineación a la derecha y demás. Fue porque en esas marchas los grupos indigenistas estaban sacando la huipala. Entonces, en oposición a la huipala, sacaron a la Cruz de Borgoña. Lo cual tampoco me parece del todo correcto, pero cuando yo conversé con ellos y le dije, oye, ¿qué es este alboroto que me has armado acá? Me respondieron, porque para nosotros la huipala es secesionista y separatista. Porque busca reivindicar, reivindicar una república aymara. Y está separando el Perú. Y nosotros no vamos a permitir que se separe el Perú, y la Cruz de Borgoña es señal de unidad. Entonces, claro,
conceptualmente ellos hicieron lo que dice, sacar la Cruz de Borgoña como un mensaje de unidad de todo el Perú frente a la Huipala, que quiere formar un estado independiente. Pero vinieron los periodistas y lo tomaron como una lucha entre blancos e indios, o peor, entre izquierda y derecha, lo cual eso sí fue más manipulación de la prensa, porque no tenía mucho que ver el tema de izquierda y derecha ahí. Y además otra cosa curiosa, cuando me mostraron las fotos, porque esto fue todo un lío en el Perú, ellos salieron con todas las banderas históricas del Perú. O sea, salieron con la bandera de la República del Perú, salieron con la bandera de San Martín, que fue la primera que tuvo el Perú, salieron con la Cruz de Borgoña y salieron con la bandera de Lunancha Inca, que es la bandera de Tupac Amaru. O sea, de izquierda a derecha ni hablar. Y salieron como diciendo, estas son todas las banderas del Perú. Pero claro, ¿qué foto tomó la prensa? La Cruz de Borgoña. Porque debe tomarle foto a una bandera del Perú, a una bandera de San Martín, saben que no ven. Entonces, el mensaje original sí estuvo bien. Pero claro, se manipuló. Pero hubo más manipulación de la prensa que de estos grupos. Y también es cierto que a partir de ahí ya los demás que estaban en asociaciones hispanistas le dijeron, ya no me hagas esto porque es más contraproducente que lo que ayudas. Entonces ahora se va a sacar, pero solo para el 12 de octubre, para el Día del Idioma, para el Día de la Lengua Española, y listo. Eso nomás. Pero sí, fue producto de una manipulación y armó todo un lío. Y también sabemos que cuando meten las manos la prensa, para los alumnos de comunicaciones que estén acá, buscan mucho el morbo, ¿no? Enaltecer pues la confrontación y el morbo, y eso también es perjudicial. Sí. La otra pregunta que dale. He estado leyendo tu libro. Ajá. Y he visto que de la referencia bibliográfica, que me parece muy buena, me parece como que utilizas a cuatro autores de forma a Donato Amado. A Donato Amado, sí. A Alessandrovich, a Eckhard Alessandrovich, ajá, sí. A José Antonio del Busto, del Busto también. Que yo estudié con él, y a María Rozborowski. Y a Rozborowski también, una gente. ¿Son esos pilares de investigación? Sí, y no solamente pilares. De Donato Amado puedo decir que fue mi amigo personal. Él me recibió en su casa en Cusco, me invitó a comer a su casa cuando yo iba a hablarle de historia, y él me dijo, vete a mi casa, vamos a almorzar, y nos hicimos grandes amigos. Y me dolió mucho su fallecimiento el año pasado, que se nos fue muy rápido, y justamente su viuda me decía, hay que difundir, porque él es el que ha estudiado todo el Alferazgo Real y el Consejo de los 24 Lectores. O sea, su libro de El Estandarte Real y la Mascaipacha es precioso, pero muy poco difundido, y me dijo eso precisamente, ¿no? Lamentablemente a Del Busto y a Rozborowski no llegué a conocerlos personalmente, pero a la viuda Del Busto sí, porque ella me llamó cuando posteé un artículo en defensa de la estatua de Pizarro, y Del Busto había defendido que no se mueva la estatua de Pizarro de la Plaza Mayor. Entonces cuando vio eso, me llamó a su casa, me invitó a la merienda, me paseó por el museo de su casa, me regaló los libros de Del Busto, y así que sí, esos, yo diría, no son solo pilares, ¿no? Porque, claro, pilares, pues, sino que ya existe un compromiso personal con ellos. Sí. Muchísimas gracias. Perdón, Sí. de hecho el libro está dedicado a Donato Amado. Sí, yo tenía una pregunta, un comentario muy breve. Lógicamente la ponencia es interesantísima y... Perdón, sí, los que tengan clase o pueden ir saliendo, no se preocupen, no es que quiera retrasarlos o perjudicarlos tampoco. Los que puedan, seguimos, y los que tienen otros compromisos, muchas gracias, espero que les haya ilustrado para su curso de historia y que la fuerza nos acompañe. Sí,
yo tenía una pregunta y un comentario. A lo mejor, comenzando con el comentario, a colación de lo que decía el señor, yo creo que efectivamente hay que diferenciar muy bien lo que es un español hispanista y un español imperialista. El español hispanista nunca podrá ser ni racista ni xenófobo, porque la identidad hispanista está precisamente en el mestizaje. Claro. Por tanto, es un movimiento precisamente apolítico, que debe aceptar tanto a la izquierda de Hermesilla hasta a la derecha, independientemente de que se sea católico o no, y reivindicando lo que nos une culturalmente a una región del mundo, con esta parte del mundo que efectivamente es mucha historia, un lenguaje y lógicamente una cultura que no es la misma, pero de luego que bebe de cimientos comunes. Porque Acoto predata Sí. el hispanismo, antecede la división izquierda y derecha. Por supuesto. Así que Por no supuesto. puede caer en esa dicotomía. Pero que cualquier persona que se haga llamar hispanista saque la bandera de la Cruz de Borgoña y después se refiera de manera despectiva a un hispano, es lógicamente un imperialista y no es un hispanista. Y después, sobre la pregunta que quería hacer desde un análisis crítico de la historia, porque lógicamente esto nos parece muy interesante y si somos hispanistas debemos de esto para fundamentar nuestras posiciones, pero hay que plantearse también el crédito que le podemos dar a todas estas imágenes. Y con esto lo pregunto porque viajando precisamente por el Perú y estando en el Museo Arzobispal, el cuadro que has presentado antes de la procesión del Corpus Christi, Ajá. recuerdo que me la explicaba una historiadora pues, muy culta, muy interesante, muy mayor, que llevaba muchísimos años dando la visita guiada en el Palacio Arzobispal y daba una interpretación distinta donde el público en muchas ocasiones da la espalda en algunas facciones del cuadro a la procesión, los de acá. como dicen, Sí. estamos aquí porque estamos obligados, Sí. pero realmente a nosotros que nos interesa es la procesión histórica inca, que no tiene nada que ver con el Corpus Christi, que de algún modo se ha cristianizado. Entonces, cuando hablo con amigos míos peruanos y le presento este tipo de evidencias, me responden eso, me responden, bueno, sí, pero hay un bache enorme entre esa hermandad, ese reconocimiento de la aristocracia inca y el trato que se le daba al indígena, que después también sabemos todas las leyes de Burgos, de la ley nueva de Castilla, etc. Pero se intenta plantear como esto no deja de ser un mensaje propagandístico que todo poder ha utilizado a través de cuadros y de mensajes. ¿Quién fue la persona que pintó ese cuadro de la genealogía de los reyes incas españoles? ¿Cuál era el mensaje político? ¿O era realmente un sentimiento genuino de la población de reconocer al rey español como un verdadero inca? Eso es. Ya. Mira, lo más curioso de esa interpretación que se menciona es que tú vas a la procesión del Corpus Christi hasta el día de hoy y es masiva. Es como incluso más gente de la que muestran los cuadros. O sea, si existiera o si hubiera existido realmente un rechazo a esa imposición española y el pueblo pues secretamente la rechazaba, con la independencia se hubiera acabado. Con la modernidad, con el siglo XX, con el siglo XXI se hubiera acabado con más razón. Pero tú vas a Cusco este año, el año pasado, y la procesión del Corpus Christi es masiva. No solo la procesión del Corpus Christi, la procesión de Santiago Apóstol, lo cual parece una incongruencia con respecto a la leyenda negra, porque yo estuve en Cusco el año pasado para el Inti Raymi precisamente, esperando ver una celebración inca, con el inca llevando la litera y todo. Escucho leyenda negra por todos lados. Este es el templo que estaba lleno de oro y vinieron los españoles y se llevaron el oro. Y en eso escucho una música y de trompetas, tambores a lo lejos y lo traen en hombros a Santiago Apóstol. Yo digo, oye, esta es la misma gente que hace una hora atrás me estaba rajando de España y ahora lo llevan en hombros a Santiago. Ahí tengo un video, pero bueno, la memoria no me alcanza para ponerlo en el correo, en donde en enero, en la ciudad de Cusco, se condecoró a Santiago Apóstol como defensor de la fe. Y todavía no llevan en procesión a cualquier apóstol Santiago, llevan a Santiago Matamoros. Cosa que si lo hacen aquí en España sería un escándalo.
pero lo hacen en Cusco y llevan en hombros a Santiago Matamoros, y yo les preguntaba, ¿quién es ese que está ahí? Ah, Santiago. ¿Y por qué llevan a Santiago? Porque es el patrón de España. Decía, oye, eso derrumba toda interpretación de que lo hacían pues por imposición, por poder, porque es lo que vemos hasta el día de hoy. Y todavía se ve más fuerte en los Andes, en Cusco, en Ayacucho. La Semana Santa de Ayacucho es apoteósica. O sea, si nos ponemos a buscar las fotos de lo que era lo que es hasta el día de hoy, una Semana Santa de Ayacucho no tiene nada que envidiarle a la de Sevilla. Esta es la Semana Santa en Ayacucho. Parece la facultad. ¿No? Igual, ¿no? Ahí vemos la procesión de Santiago en pleno Cusco. Y Matamoros. Y es Santiago Matamoros. Y esto no es de la época virreinal, esto no es de hace 500 años, esto es del año pasado. Entonces, ¿qué diría esa historiadora? El día de hoy también hay imposición, alguien los está obligando. No, mira estas procesiones, mira, este es San Cristóbal, Santiago Matamoros, Corpus Christi. Y eso viene de esa época. Entonces, si 400 años después se mantiene el fervor, ¿cómo lo vamos a poner en duda en esa época? Ahora, sobre lo que mencionabas del supremacismo hispanista, también me he encontrado con hispanistas supremacistas que, dicho sea de paso, me tienen bloqueado de su página. A mí me han bloqueado de un par de páginas hispanistas. Una de ellas, la Asociación Cultural Felipe II. Si la conocen, vayan y díganle, oye, ¿qué es bloqueando a Capitán Perú? ¿Por qué? Porque sacaron una serie de artículos diciendo básicamente de que los incas eran unos salvajes. Eran unos bárbaros que vivían en la de piedra, que no conocían la rueda, la escritura, y que un poco más se caminaban con taparrabo por la calle. Obviamente a mí me tocas a los incas y cruzas una línea donde me declaras la guerra. Entonces le comencé a colocar toda la información sobre pues, las construcciones incaicas, su arquitectura, sus avances que lo prueban como civilización, y me respondieron, si tú eres indigenista, ¿por qué vienes a las páginas hispanistas? Y le dije, no soy indigenista, soy hispanista. Precisamente por eso vengo acá. De hecho, lo seguía desde hace tiempo, pero están hablando piedras. Y pum, me bloquearon. Entonces, hay, por supuesto, no lo niego. Pero también hay que combatirlos, por supuesto. Les dije algo que creo que no me lo perdonaron. Les dije, tú no puedes combatir la leyenda negra española creando una leyenda negra incaica. No se combate leyenda negra creando más leyendas negras. Creo que eso sí se picaron. Si me permites un pequeño sí. Insisto, un pequeño comentario al hablar sobre el tema de la Cruz de Borgoña. Esta asociación precisamente lleva, primero, realmente no se debe llamar Cruz de Borgoña, es o Cruz de San Andrés. San Andrés o el Aspa de Borgoña, o lo uno o lo otro. Y, por ejemplo, al comienzo dije una cosa muy importante para mí, que es una asociación hispanista apartidista. Apolítica no puede ser porque siempre la política está de por medio en todos los temas, pero apartidista, con el concepto claro de la Real Academia Española, es esta asociación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias.